Y esta palabra lleva por título la lógica de Dios. La lógica de Dios. Así que yo quiero que usted hoy tenga su corazón dispuesto y ojalá no se distraiga y pueda recibir esta palabra para que su mente también sea abierta en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted se vaya al libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. 8 y 9. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 60. Lamentablemente no estamos contando con el videobeam porque se nos dañó. El miércoles se nos dañó el videobeam, así que por el momento, hasta que Dios provea, no estaremos contando con la pantalla, pero igual todos aquellos que trajeron su Biblia, puede abrir su Biblia. Y si usted no trae Biblia, le pido con humildad, no utilice el teléfono. Si quiere anota y luego la busca en su casa, porque el teléfono muchas veces es una herramienta de distracción para que usted se desenfoque y no reciba la palabra. Entonces, Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de mí. Simplemente soy un instrumento en tus manos, Señor. Quita toda humanidad, toda carnalidad, mi Dios, y que podamos ser edificados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Entonces, Isaías 55, versículo 8 al 9 nos habla de algo que dice nuestro Señor. Nuestro Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí, en este versículo, como base de la prédica que vamos a estar compartiendo, pero voy a estar compartiendo versículos. Voy a estar compartiendo varios versículos, pero en este nos vamos a detener por un momento. Y usted se preguntará, ¿por qué esta prédica de pronto llevará el nombre de la lógica de Dios? ¿Por qué llevará este título? Y es que desde que le sirvo a Cristo desde el 2005. Desde el 2005 acepté a Jesús como Señor y Salvador. Y comencé en mi proceso de discipulado, de bautismo, de crecer en el Señor, de comenzar a servir en ministerio. Ya estamos en el 2024, vamos para el 2025. Es decir, que voy ya casi para 20 años en este camino. Y casi en estos 20 años que he servido a Dios, he notado que tristemente la iglesia ha querido meter a Dios en una caja. Y es que los seres humanos hemos querido meter a Dios en nuestra lógica humana, y eso es algo imposible. Y usted me va a entender por qué le estoy diciendo esto, que la iglesia y la gente, incluso gente no cristiana, quieren meter a Dios en una caja y quieren que Dios se adapte a nuestra lógica y a nuestra manera de pensar. Quieren que Dios piense y actúe como yo creo que Dios debe actuar y debe pensar. Y lo contradictorio en el tema es que la lógica de Dios es totalmente distinta a la nuestra. Y aunque en algunas cosas podemos llegar a pensar igual que Dios, porque vamos conociendo su carácter y su personalidad por medio de la palabra de Dios, la Biblia, no contiene toda la esencia de Dios, porque sería imposible. Y por querer meter a Dios y limitarlo solamente a su palabra, cometemos muchas veces errores. ¿Usted cree que realmente Dios está descrito por completo en la palabra? Si ni siquiera las obras de Jesús pudieron escribirse en un libro.
Imagínense el carácter, la personalidad y la esencia de Dios. Imposible. Pero lo más terrible es que tú y yo lo queremos meter en una caja. Queremos que Dios actúe y piense como nosotros creemos que es correcto. Mire, la palabra dice, sus pensamientos no son los nuestros. Es decir, Él no piensa como nosotros pensamos. Pero nosotros queremos pensar que Dios piensa como yo pienso. ¿Se entendió el trabalengua? Nosotros queremos pensar que Dios piensa como yo pienso, pero sus pensamientos están mucho más allá de los nuestros. Y a veces lo que es lógico para nosotros no es lógico para Dios. Y muchas veces lo que es lógico para Dios termina siendo ilógico para nosotros. La lógica de Dios es impresionante, pero es impresionante porque hay un amor que sobrepasa todo amor. Y es algo que tú y yo no tenemos. Entonces sus pensamientos están muy por encima. Es decir, no piensa como nosotros pensamos. Y aunque, como dije al principio, podamos llegar a coincidir en algunos pensamientos con Dios, no quiere decir que pensemos igual que Él. Podemos tener esencia de Dios porque por eso fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Podemos tener una esencia de sus pensamientos, pero estamos muy alejados de lo que realmente Dios es y de lo que realmente Dios piensa y de la lógica de Dios. Entonces, también dice este versículo, nuestros caminos no son sus caminos. Y aquí cualquiera se puede enredar y le puede dar un cortocircuito porque dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros estamos en su camino, ¿cómo que sus caminos no son los nuestros? Entonces, Señor, aclárame esto que no estoy entendiendo. Aquí no está hablando del camino a la salvación, sino que el camino que Él quiere trazarnos para cumplir nuestro propósito, para cumplir nuestro llamado o para alcanzar a la humanidad. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no es el método o el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Y yo se lo voy a poner con un ejemplo, porque siento que lo estoy como enredando. Entonces con ejemplo nos entendemos mejor. Por ejemplo, una iglesia, hablemos de una iglesia X, que sea muy radical, que dice que la manera de vestir te manda al infierno. Sabemos que debemos vestirnos decorosamente, que tenemos que vestirnos con modestia, que no podemos ser ocasión para pecar para otra persona, está bien. Pero hablemos de esas iglesias radicales que se enfocan en una manera de vestir. Por ejemplo, ¿quién vino en falda? Una falda larga. Venga, mi hermana Siria. La voy a usar como modelo con el permiso de nuestro hermano Yair. No, bueno, siéntese. La hermana Siria parece una evangélica reencauchada, ¿cierto? No, anda muy linda mi hermana. La voy a usar como ejemplo, pero lo que pueda decir es bromeando. Usted sabe que es una persona que se viste como una hija de Dios. Entonces hay iglesias que son sumamente radicales, que tienen un prototipo de vestimenta, que si tú te sales de esa vestimenta, eres del diablo. Entonces tienen que usar falda larga, camiseta o una camisa, un blusón bien decoroso, porque si no, se van para el infierno. Pero ¿qué le pasaría? Vamos a poner a la hermana Siria en ese papel. Ella es esa religiosa. El Señor la reprenda. Ella es esa religiosa, hermana, actúe como religiosa. Esa que mire a una hermana ahí con desprecio por su manera de vestir. Sí, a cualquier hermana ahí, mírela con desprecio ahí. Sacananea, incircuncisa, sinvergüenza, pecadora. La hermana le da pena, mire. Entonces, viene Dios y dice, quiero predicarle a los indígenas y a los indígenas. Y viene, ¿qué hermana se puede quitar la ropa para que ande con las tetas afuera como las indígenas? No, aquí no se puede hacer eso, ¿cierto? No, era una broma. Pero imagínense que Dios lleva a unos misioneros a predicarle a unos indígenas, donde el indígena o la indígena, ¿qué usa? Un guayuco, un trapito, no sé, unas hojas y anda con sus pechonalidades al aire. ¿Qué le importa a Dios? ¿Que la mujer se cubra el pecho o que se salve? Entonces, donde la religiosidad viene y quiere meter a Dios en una caja y se van a predicarle a la indígena y le dicen, ella tiene cara de indígena.
Le dicen al indígena, ¿sabes qué? Tiene que vestirte así como usted es, hermana, con falda y con blusón, porque si no te vas para el infierno. Y lo más tremendo es que Dios está súper relajado en el reino de los cielos, porque para el indio ver a la mujer con los pechos afuera es totalmente natural y no lo lleva a pecar. Pero la religiosidad nos lleva a meter a Dios en un tipo de ropa. Y Dios dice, no, yo no te mandé a predicar ropa, te mandé para que esa india, esa que está ahí, sea salva y conozca el evangelio. Y que el evangelio pueda llegar a su tribu y de su tribu se expanda a otras tribus. Pero por el hecho de la religiosidad de ella, el evangelio se puede ver interrumpido porque la mandó a vestirse. La lógica de Dios le dice, no, déjala quieta. Es más, no me traigan esos hermanitos de poca oración, porque esos sí van a babiarse viéndole los pechos a las mujeres, están en la carne. No me los traiga, tranquila. Tráeme gente de Dios, pero no te preocupes por cómo ellos andan, porque yo quiero es que ellos acepten a mi hijo como Señor y Salvador y su alma pueda salvarse. Puede sentarse, amada. La lógica de Dios va muchas veces más allá de lo que nosotros creemos correcto. Porque un religioso dice, no, los indios se van para el infierno. ¿Cómo se van a vestir así? Pero la lógica de Dios no va enfocada en su forma de vestir según su esencia, su etnia y su tradición, sino en que realmente esas personas puedan conocer al Mesías y al Salvador. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que aprender a no meter a Dios en nuestro pensamiento o en nuestras limitaciones. ¿Saben? Hay un amigo, es predicador, tiene un montón de tatuajes, usa zarcillo. Bueno, Edward te puedo usar como ejemplo. Sí, vente modelo. Se parece así como Edward, pero Edward es más bonito. Hoy como que va a ser el día de los modelos. Nuestro hermano Edward viene de Puerto Rico. Puerto Rico. Nuestro hermano Edward, puertorriqueño, nació obviamente con su nacionalidad norteamericana, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Viene con un flow gringo. Hay un pastor acá, un amigo, no es pastor, es líder juvenil, con el mismo flow de Edward. Así tal cual, lleno de tatuajes, usa su areta. No sé si se pintará el cabello porque él es como medio calvo. No sé si le agarrará la tintura. No tiene el mismo flow ahí. Entonces, como Edward. Y un día lo invitan a predicar a una iglesia. Listo, Edward, solamente quería usarte como modelo descriptivo. Y un día invitan a este líder juvenil a una iglesia. Él se entregó a Cristo con un pastor conservador, pero luego se va a otra iglesia y se vuelve liberal, cananeo, sinvergüenza, todo ese flow del diablo. Y le está sirviendo a Dios en la otra iglesia, pero el que fue su pastor, cuando aceptó a Cristo, le dice, ¿sabes qué? Quiero llevarte a predicar a mi iglesia. Y el varón le dice, ¿usted está seguro? Porque sabía que la iglesia era una iglesia muy conservadora y que no está de acuerdo de pronto con eso. Y nosotros respetamos cada iglesia. Cierto, yo hablé con Edward hace poquito y él me preguntaba, pastor, ¿será que si yo me monto ahí en el altar con el zarcillo, me voy para el infierno, caigo muerto? Yo le dije, varón, nosotros como congregación no lo hacemos por testimonio, más no porque sea pecado, para darle testimonio a los demás. Pero en la iglesia donde estaba este pastor juvenil, sí lo permitían. Y lo invita, ese pastor fue arriesgado, lo invita a predicar en su congregación, una iglesia conservadora. Y el varón va, se sienta, todo el mundo lo veía como el malandro o el sinvergüenza del barrio que llegó y que iba a recibir a Cristo con ese flow. Nadie lo trató como el invitado ni como el predicador. Nadie se imaginaba que ese hombre era el que iba a llevar la palabra. Y cuando se sube aquel pastor, después de la alabanza y la adoración, y dice, yo en este momento voy a pasar al invitado de este día. Y lo presenta por su nombre y pasa, y cuando se para ese hombre ahí arriba, la cara de la iglesia cambió. Pues él predicó lo que Dios puso en su corazón, dio el mensaje, pero había un propósito en el corazón del pastor para llevarlo.
Y cuando termina la prédica, me cuenta el mismo varón, me dice, se acerca el pastor con el que yo acepté a Cristo y le dice a la iglesia, ¿saben qué? Ustedes rechazan el mensaje de este varón por cómo anda vestido y no porque anda vestido como yo. Pero hay lugares donde él va a llegar, donde a mí no me van a recibir. Y hay corazones y personas donde él va a llegar, donde yo no voy a poder entrar. Así que así como yo soy instrumento de Dios para ustedes, este varón es instrumento de Dios para muchos otros. ¿Y saben qué? Nosotros queremos meter a Dios en una caja. El religioso dice, ¿cómo este hombre va a predicar con zarcillos y con tatuajes y vistiéndose de esa manera? Pues si Dios lo escogió así, ¿quiénes somos nosotros para meter a Dios acá? ¿Cuántos creen que podemos meter a Dios acá? Pues con nuestros argumentos y nuestros pensamientos y nuestra manera de ver a Dios, muchas veces queremos fabricarnos un Dios que entra aquí, pero en el Dios que yo creo no entra en esta caja. El Dios en el que yo creo va mucho más allá de lo que yo puedo pensar, creer y mirar con mis ojos carnales. Y aquí viene el religioso que dice, es que Dios condena a lo de los tatuajes, Dios condena a lo de los zarcillos, Dios condena a los que cantan reggaetón, Dios condena a aquellos que usan el pelo de lado o para el otro, Dios condena a aquellas mujeres que se tinturan el cabello, Dios condena a aquellas que usan arete, Dios condena al que usa pantalón, y se crearon un Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. Llamemos a ese Dios el Dios de la caja. El Dios que yo lo limité según lo que yo creo correcto. Pero ¿saben una cosa? Dios es tan terrible que escogió a un perseguidor de cristianos y lo convirtió en el hombre más influyente de la palabra. Aquel que levantaba la mano cuando iban a asesinar a Esteban. Y levantó la mano y dijo, sí, yo estoy de acuerdo, apedréenlo. Y agarró la ropa de Esteban y miró cuando lo estaban apedreando. A ese escogió Dios, a ese escogió Jesús, para que luego fuera a trastornar el mundo. Y saben, muchos de los apóstoles no llegaron donde llegó Pablo. No llegaron donde llegó ese hombre. Porque Dios escoge al que le da la gana para cumplir un propósito, con o sin, según tú y yo, defectos. Como tú, según yo, cosas externas que de pronto a Dios no le agradan. Pero muchas veces ese tipo de personas viven más en santidad y en comunión con Dios y en obediencia a Dios que tú y yo. Mire, la vida te da sorpresas. Esa canción, ¿quién la canta? Rubén Blades. Los que escuchan música mundana todavía. Habla, Padre, sacúdase ahí, reprenda al diablo. Creo que, no sé, alguien canta esa canción, honestamente no sé. Rubén Blades, sí. La vida te da sorpresa, entonces esa es primera de Rubén Blades 7:8. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Mi amado, nosotros no sabemos a quién realmente Dios lo va a tener en honra en el reino de los cielos porque cumplió con su llamado por encima de. Y nosotros dejándonos llevar por las cosas superficiales. Y le hablaba con Edward y con Kat y le decía, por temas culturales nos limitamos de muchas cosas. Por lo menos Edward va para Venezuela, para el Tocuyo, y se monta en un altar así y mínimo sale apedreado como Esteban. Porque la ciudad de donde yo vengo es una ciudad sumamente conservadora, y el que anda, ya no sé ahora porque el mundo cada vez está más corrompido, pero por lo menos cuando yo me vine y de ahí para atrás, el que usaba tatuaje era el jíbaro, el que salía en la moto a robar, el que era el más mala conducta del barrio. Entonces ya tú lo veías y lo fichabas. Ay, uy, me escondo el celular. Porque en nuestra cultura ese era el estereotipo que teníamos de ese tipo de personas. Pero en Medellín es totalmente natural que una persona tenga tatuaje. Aquí se tatúan desde la adolescencia hasta la vejez. Le falta tatuarse los dientes y eso porque no le coge. Pero si pudieran, aquí en Medellín se tatuaran los dientes y el cabello. Y aquí yo he notado, porque he visitado muchas iglesias, que para el no cristiano, ver un cristiano con tatuaje no es algo de tanto escándalo. Porque culturalmente Medellín es una ciudad con mucha pluralidad, donde vemos tantas cosas.
Miren, estos días vimos una persona con un cabello de esos afro que parecía, no sé, una cosa muy grande. Parecía un algodón de azúcar, pero negro. Y mi esposa y yo, no sé dónde era que estábamos, pero vimos a esa mujer y nos quedamos sorprendidos. Mira ese cabello. Una cosa impresionante, de milagro no le tumbaba la cabeza del peso que cargaba. Para nosotros eso es algo que nos impresiona porque de donde yo vengo eso no se ve. Pero para un país, a ver esa mujer con ese algodón de azúcar negro en la cabeza es totalmente natural. Azúcar morena, azúcar morena. Gracias, pastor. Entonces llamémoslo el peinado del azúcar morena. Entonces es normal, pero puedo venir yo como religioso. Imagínense yo como un pastor religioso en Medellín, donde no entiendo esta cultura, y que me llegue una persona con el peinado del algodón de azúcar morena. Y vengo yo por religioso y le digo, ¿sabes qué? Ven, córtate ese cabello, eso no es de Dios. Échate aunque sea unos 20 de ri y te amarras esa cola ahí atrás. No, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo no esté acostumbrado no quiere decir que sea pecado. No quiere decir que sea pecado. Pero queremos relacionar lo cultural con lo espiritual. Y la lógica de Dios no es así. ¿Creen ustedes que Dios va a mandar a una persona para el infierno simplemente porque cargaba su pelo afro? Si su corazón es un corazón agradable ante Él. Hay una agrupación en Venezuela que es de donde nacen los yolos, se llama Yaciel Band. Y usted mira a esos muchachos y eso parecen sacados del Bronx. Yaciel Band, ellos no son normales y su flow, ojalá escuchen la prédica y me perdonen. Pero la primera vez que nosotros vamos a ver a Yaciel Band en el Tocuyo, en la ciudad donde yo vengo, hacen un mega concierto en una de las avenidas principales, una tarima impresionante. Y esos manes, nadie los conocía. Primera vez que iban a la ciudad, no eran tan populares. Y estaba el grupo de nuestra iglesia en ese concierto, todos reunidos así de lejito de la tarima, viendo los cantantes cristianos, gozándonos con la alabanza, la adoración. Y después que pasaron por ahí 4 cantantes, viene Yaciel. Y con ustedes, Yaciel. Y cuando sube esa gente, subió uno con unos drelos hasta aquí, en la mocho, franelilla, le llamamos en Venezuela, camisetica de esa cortica aquí, sube el otro espelucado con una barba por aquí, el otro con un montón de tatuajes, las Converse esas que son tipo botines, unas medias de colores hasta aquí, y van subiendo uno a uno, y todos los de la iglesia, que estábamos en el concierto, estaban mirando y, ¿quiénes son esos locos? ¿Serán cristianos? ¿Y qué irán a hacer? Dios mío, por favor, sálvame. Y estábamos todos cuestionándonos su espiritualidad por su apariencia. Y bueno, igual fuimos prudentes, no como unos amigos que invité a la iglesia a un concierto de reggaetón y cuando vino el reggaetonero se fueron, porque el reggaetón y que el diablo. Nosotros no, nosotros nos quedamos ahí, vamos a ver qué van a hacer estos muchachos. Y cuando empieza esa gente, no era lo que parecía. Fueron la mejor banda de todo el concierto. Se pusieron al Tocuyo a brincar, a gozarse, a alabar al Señor, predicaron. Eso fue espectacular y nos taparon la boca. Algo que nosotros no sabíamos, que nos gustó la banda y empezamos a investigar de ellos, es que los que invitaron a la banda empiezan a contar que esta banda fue creo, no estoy convencido, pero si no fue la única, fue de los pocos que oraron para salir a la presentación. Esta gente antes de su presentación se fue al público y estaba alabando a Dios en el público mientras los otros estaban en el camerino. Y saben, se acercaban a la gente y le decían, ¿ustedes conocen esa banda que viene? Yaciel. No, son unos locos. Ellos mismos le decían a la gente, esos son unos locos. Y saben, antes del concierto, los únicos que recorrieron varias cuadras alrededor, orando e intercediendo por esa actividad, fueron ellos. Mientras los otros estaban en el hotel, el aire acondicionado, a lo mejor oraron. De pronto sí estaban bien con Dios, pero ellos dieron testimonio. Los únicos que salieron a evangelizar antes del concierto fueron ellos. Los que tenían cara de loco, los que usaban drelo,
los que usaban mochos, los que tenían tatuajes. Y marcaron la diferencia en medio de muchos que de pronto tenían apariencia de piedad. Y no estoy juzgando a los demás, estoy simplemente poniendo un ejemplo. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia y esa no es la lógica de Dios. Es un error de nosotros querer meter a Dios en una caja y atrevernos a decir, Dios actuaría de cierta manera. Porque más de uno ahí seguro, yo fuera Dios y mandara fuego a esa tarima para que esos espelucados caigan muertos. Más de uno diría eso. Yo fuera Dios y me le apareciera y le dijera, arrepiéntete, hijo del diablo, cambia esa manera de vestir. Porque es nuestra lógica. ¿Por qué cree usted que Dios bautizó a Santiago el Grande y a... se me olvidó el nombre del hermano, Santiago el Grande y el otro, que los hijos del trueno? Y a Juan, Santiago el Grande y Juan, ¿por qué los bautizó como los hijos del trueno? Porque eran discípulos, pero ellos querían solucionar todo a la mala. Estaba la gente, no estaban recibiendo el mensaje del evangelio. Estaba la gente renuente, burlándose. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Mira, Jesús, si tú nos autorizas, oramos para que descienda fuego, así como cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Y Jesús le dijo, no. Así no es el evangelio. Ese fue en otros tiempos. Ahora estamos en la gracia y vamos a predicar y vamos a alcanzar las almas desde el amor. Por eso vemos que en Corintios dice que puedo hablar lenguas angelicales, puedo profetizar, puedo hacer muchas cosas lindas, pero si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y estoy seguro que así como lo dije ahorita, muchos estaban en esa actividad o en cualquier otra actividad, Dios haría tal cosa. Pero bueno, como estamos en el tiempo de la gracia, no lo hace. Porque nosotros estamos hechos para creernos Dios y meter a Dios en nuestro pensamiento. Algunos dirían, yo creo que Dios no usaría a esa gente, a ese tipo de personas para alcanzar almas. Dios usa al que quiere como Él quiere. Pero tenemos que aprender a sacar a Dios de la caja y dejar que Él obre. Pablo estaba en la prisión, estaba preso. Y se enteró que habían unos sinvergüenzas predicando el evangelio a su manera. Y le llegó la información a Pablo en la cárcel de que algunos estaban predicando por contienda, otros estaban predicando porque querían gloria para ellos y querían ser influyentes y ganar fama. Y le llega la información a Pablo, pero Pablo escribiéndole una carta a la iglesia, creo que de Corintios, si mal no recuerdo, pero le estaba escribiendo la carta a una iglesia y le dice, ¿saben qué, muchachos? Hay gente que anda por ahí predicando el evangelio, algunos por contienda, otros porque quieren gloria, otros porque quieren, no sé, figurar. Ellos han querido añadir aflicción a mis prisiones. Pero déjenme decirle que no lo han logrado, porque más bien me gozo porque se está predicando a Cristo. Ya sea por contienda, ya sea por vanagloria, ya sea porque quieren figurar, no me importa. Lo importante es que si por esa gente se van a convertir 10, 20, 100 o 50, para mí eso es excelente, porque la gente está siendo salva. La gente se va a ir para el reino de los cielos. Si por esa agrupación Yaciel van a llegar miles, gloria a Dios, que no se quiten los drelos ni los mochos ni lo que sea que quieran cargar, pero que la gente acepte a Cristo. Pero nosotros metemos a Dios en la caja de la religiosidad y queremos que todo el mundo predique el evangelio como yo creo que es correcto, porque a mí me habló Dios y a mí Dios me dijo que era de 2 en 2, puerta a puerta, como los discípulos, como la iglesia primitiva. Los demás es del diablo. Si usan teatro es del diablo, si usan coreografía es del diablo, si usan danzas es del diablo, si proyectan una película es del diablo. No, gózate, porque sea como sea, se está predicando el evangelio de Dios y las almas están conociendo el mensaje de salvación. No es nuestra labor ocupar la posición de Dios. Y deja de estar metiendo a Dios aquí. ¿Sabes por qué deberías preocuparte? ¿Y por qué yo debería preocuparme? Por mi salvación.
de que yo realmente esté haciendo las cosas bien. Porque muchas veces por estar pendiente de qué está haciendo César, o qué está haciendo María, o qué está haciendo Perbeli, descuido lo que yo estoy haciendo. Y cuando llegue arriba me sale la primera de Rubén Blades 7:8. Y Dios te va a decir, la vida te da sorpresas, porque mientras tú estabas viendo a César, a la hermana María o a Perbeli, tú estabas haciendo cosas que a mí no me agradaban y estabas mirando la paja en el ojo del hermano y no estabas mirando la viga que estaba en el tuyo. Este mismo varón que le conté al principio, este mismo amigo, es un amigo de acá de Medellín. Me dice, un día me invitaron a una actividad en Santo Domingo. A Santo Domingo, ya parte alta. Resulta que la iglesia fue muy ingeniosa, la iglesia que lo invita. Se aprovechó de su imagen, así todo urbano o medio hippie o con tatuaje. Y llegan y hacen un flyer y lo comienzan a pegar en el barrio. Concierto de reggae gratis. Y no ponen que era cristiano. Simplemente ponen concierto de reggae gratis en tal lugar, a tal hora. Ven y pásala bueno. Y le vendieron una publicidad no cristiana. Y usted sabe que cuando uno anda en la nota, el reggae es el complemento perfecto. Si usted es marihuanero y no escucha reggae, no es marihuanero bueno. Porque el marihuanero tiene que escuchar reggae. Estoy hablando de manera general. Le tiene que gustar el reggae porque eso lo termina de subir. Entonces, llega el hermano al lugar el día de la prédica y cuando ve el flyer, no dice que él iba a predicar, no lo menciona, no hay una foto de él, simplemente dice conciertos de reggae, ven y pásala bueno. Algo así decía el flyer, estoy parafraseando lo que él me contó. Y listo, arman el parche, el sonido, y cuando empieza la música de reggae se empiezan a acercar todos esos gorilas que andaban por las nubes y se parchan al frente de la tarima. Y cuando sale el hermano a predicarle, pone música reggae cristiana y después sale el hermano con sus tatuajes, con su zarcillo, con su flow, a predicarle de Cristo. Muchos de los que estuvieron ahí aceptaron a Jesús. Pero viene cualquiera que quiere meter a Dios en la caja y dice, Jesús no predicaría así. ¿Tú crees que Jesús va a poner un flyer y que ven y gózate con el reggae? No, Jesús iría con el mensaje por delante. Jesús no actúa de esa manera. Igual que los fariseos. ¿Qué hace Jesús sentándose con los publicanos y con los cobradores de impuestos y con aquellos gentiles? ¿Qué hace Jesús ahí con la gente mediocre, con los que no sirven? Y Jesús le respondió a los fariseos, mijo, cállense, que los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a buscar a los sanos, he venido a buscar a los enfermos para que sean sanados, para que sean liberados, para que sean restaurados por mí. Hace poquito me contaron de una iglesia donde no dejaron entrar a una mujer en minifalda aquí en Medellín, porque no estaba vestida de manera apropiada. ¿Ustedes creen que realmente Jesús dejaría que un alma se vaya de la iglesia por una minifalda? Eso le corresponde al Espíritu Santo. Venga, que necesitas esa fuente de agua que fluye para vida eterna. De ahí para adelante el Espíritu Santo obrará en ti, traerá convencimiento de pecado, transformará esa vida y después andará vestida como la hermana Siria. Pero por el momento no es nuestra labor enfocarnos en su manera de vestir, sino en su alma y en la necesidad que tiene de buscar a Dios. Triste que eso suceda. ¿Por qué? Porque metemos a Dios en una caja de religiosidad y de dogmas y doctrinas humanas, donde le dan más importancia a lo superficial que al alma y a la salvación de la persona. ¿Saben cuántas personas han llegado aquí y Dios se ha encargado de transformarlas? Aquí ha llegado gente que tiene semanas, meses y dicen, todavía no he podido dejar el cigarrillo. Hágale, mijo, siga viniendo. Siga viniendo, que usted no ha dejado el cigarrillo. Yo cuando me convertí a Cristo luché mucho con la pornografía. Y todavía a estas alturas, si me descuido en la oración, si me descuido en mi comunión con Dios y me enfrío, voy a seguir luchando con eso.
Pero aquí está el que nos puede hacer libre. Y así como en algún momento a mí me hizo libre de muchas cosas y me sigue haciendo libre de muchas cosas, también te va a hacer libre del cigarrillo. Ay, que me vengo todo oloroso y me siento el olor a cigarro, no importa. Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Salvador también fue por ti. ¿Saben lo triste de la iglesia? Que después que somos salvos nos creemos superiores a los pecadores. Y antes éramos juzgados por religiosos y ahora nosotros nos hemos convertido en religiosos que juzgamos. Que diría un hermano mío de crianza que está en España: cierra la puerta que se me va a ir la gente. Muchas veces nosotros cambiamos de silla. Y antes no nos gustaba que nos juzgaran y veníamos buscando la misericordia de Dios y el perdón. Y ahora que nos consideramos santos, le estamos viendo las fallas a los demás. Y estamos pendientes de juzgar y criticar, y así no actúa Dios. ¿Saben? Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, aunque sí le hizo ver su pecado, no lo hizo para juzgarla, sino para que entendiera que era Jesús, el Hijo de Dios. Cuando él se encuentra con la mujer, no le dice: pecadora, sinvergüenza, tú estás en la carne, te voy a mandar para el infierno si no te arrepientes, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Esa no fue la postura de Jesús. Le dijo: mujer, ¿sabes qué? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, pero no te preocupes, porque ha llegado la persona que puede limpiar esos pecados y darte una nueva oportunidad. Así actuó Jesús, porque esa es su lógica. La lógica del religioso y el cristianoide es señalar y juzgar, señalar y juzgar, señalar y juzgar. En estos casi 20 años en el Evangelio he aprendido a valorar lo que Dios ha transformado en la persona, más allá de lo que todavía le falta por cambiar. A mí me llega una persona borracha aquí y el Espíritu Santo comienza a obrar, y dentro de 6 meses volvió y tuvo una caída y lamentablemente se volvió a embriagar. A mí, yo no me voy a enfocar en que volvió a caer. Yo me enfoco en que duró 6 meses batallando para no hacerlo, y que está poniendo de su parte para honrar a Dios. Y ahí estoy para darle la mano y decirle: ¿sabes qué? Si 7 veces cae el justo, vuelve y se levanta. Pues yo también he caído y yo necesito que me des la mano cuando suceda. Pero el cristianoide o el religioso, el que mete a Dios en una caja, viene y lo condena o lo sientan en la silla de atrás de castigo. Porque tristemente hay iglesias donde hacen eso. Si tú caes en pecado, te sientan en la última silla para que toda la iglesia sepa que estás en disciplina porque eres pecador. ¿Usted cree que eso es la mentalidad de Dios? ¿La lógica de Dios? No. Miren, en muchas ocasiones nosotros nos queremos convertir en los creadores de Dios. Porque cuando tú eres creador, tú lo haces a tu manera. Si yo voy a crear algo, yo tengo la potestad de hacerlo a mi manera. Entonces muchas veces tú y yo queremos convertirnos en el creador de Dios y no queremos aceptar que Dios realmente es nuestro creador y que somos nosotros los que debemos sujetarnos a su voluntad, a su ética, a su palabra, a su forma de hacer las cosas, y no quererlo meter en nuestra lógica y fabricar al Dios caja, donde Dios es como yo creo que debe ser. Y lo vamos a aprender con algunos versículos, porque quiero mencionarle algunas porciones de la palabra y del Nuevo Testamento donde tal vez nuestra lógica está bien alejada a la lógica de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Si usted quiere lo va anotando para que avancemos rápido en la palabra y después usted lo estudia en su casa. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo este versículo, se lo repito. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este versículo es muy descriptivo, iglesia. Lo que para nosotros puede llegar a ser algo insensato de parte de Dios, aún en eso
Dios es mucho más sabio que nosotros, aún más sabio que el hombre más inteligente del mundo. Saben, hay un argumento que sacan algunos ateos o algunas personas anti Dios. ¿Por qué Dios mandó asesinar niños en el Antiguo Testamento? Y vienen y sacan ese argumento que Dios es malo porque mató a matar niños. Digamos que esto es algo insensato que nosotros podamos encontrar en Dios. ¿Cómo Dios va a mandar a matar niños? ¿Qué culpa tenían? Y aunque para nosotros pueda ser algo insensato, la Biblia dice que aún eso es una decisión mucho más sabia que cualquier persona que pueda estar en la humanidad. Porque Él es nuestro creador y sus pensamientos están por encima de los nuestros y sus planes también están por encima de los nuestros. Y que nosotros no comprendamos por qué Dios tomó una decisión tan radical no quiere decir que Dios es malo. Al contrario, si lo hizo es porque sabía que era lo mejor para su pueblo en ese tiempo que era Israel. Lo más débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Aún así nosotros queremos meter a Dios en la caja y limitarlo a nuestros pensamientos y a nuestra lógica. Escuche lo que dice 1 Corintios 1, versículo 27 y 28. 1 Corintios 1, versículo 27 y 28. En la Reina Valera dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora vamos a comparar esta lógica de Dios con la lógica de nosotros. Dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios. ¿Será que esa es nuestra lógica? A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano Darwin, venga acá, yo le hago una entrevista. Suba. El hermano Darwin en este momento es un contratista. Él necesita trabajadores. Usted como jefe, en lo natural, no estoy hablando de los cristianos, no se me vaya a poner romántico, no, yo lo ayudaría, que yo pensaría en la necesidad, no, sincero. Cuando usted va a contratar su personal para la construcción, usted contrata, él trabaja construcción, en este momento están haciendo un trabajo pesado. Usted va a contratar a una persona toda débil que no pueda alzar una pala, que no pueda mover una piedra, que no sepa abrir un hueco, que no tenga conocimiento del área. O usted va a escoger una persona capacitada y preparada que vaya a cumplir con la labor que usted le va a asignar. Una persona calificada. Usted va a contratar una persona que no entiende instrucciones, que no sabe leer de pronto un plano, o que no sabe de pronto seguir un plan de trabajo. O usted va a escoger una persona que usted le dé las órdenes o le deje el plano e inmediatamente entienda y proceda. No podría. Al calificado, al que tiene conocimiento y experiencia. Esa es nuestra lógica y está bien. Pero en la lógica de Dios, Él decidió escoger a lo menospreciado y a lo vil del mundo para avergonzar a aquel que creía que tenía mucho. Hay algo que yo entendí. Dios no busca al calificado, Dios califica al que busca. Dios capacita al que llama. Esta lógica no coincide con la nuestra. Y nosotros, voy a ponerme yo como pastor para no meter a nadie en problemas. Yo como pastor llego y miro al que tiene más capacidad para predicar, miro al que enseña mejor, miro al que tiene mejor voz, miro a la que danza mejor, que tiene piernas atléticas y que se toca la frente con la punta del pie, miro al que mejor actúa, miro al que más sabe de sonido, miro a aquel que tiene cualidades, aquel que tiene porte militar, mire cómo se para firme, este es el hombre que yo necesito, aquel me arrugó y se sentó, pero no importa. Y yo en mi humanidad, ¿a quién voy a escoger? Al que venga con cualidades, con capacidades, con el que yo creo que se lo merece, con el que creo que lo hace mejor. Pero Dios no actúa así. Y un hecho una evidencia de que Dios no actúa así es el hecho que yo hoy esté predicando en este lugar. ¿Saben? En la ciudad donde yo vengo pueden haber 500 personas de mi misma edad, más preparados que yo en el evangelio, menos tercos, menos dientones, más bonitos que yo,
Pero en algún momento Dios vio aquel fastidioso que era un dolor de cabeza para el pastor Marcos y dijo: este es el que necesito. Lo necesito llevar a Medellín para cumplir una labor. Y estoy seguro que más de un religioso que tiene a Dios en una casa va a escoger a este. Mira aquel es mejor. Aquel se sujeta, aquel conoce de la Biblia, va a los matutinos, ayuna. Ese sinvergüenza lo único que hace es congregarse y darle dolores de cabeza al pastor. A Dios le dio la gana de escoger a ese necio para avergonzar a los sabios y que las personas pudieran escuchar el mensaje de salvación. No porque lo merecía, jamás. No porque era el más calificado. A Dios les plació escogerme. Y debo ser agradecido por haberme escogido, porque no lo merecía. Y a Dios le plació escogerte a ti. Dios te llamó. Dios te llamó, Dios te escogió, no por tus capacidades, no porque la gente diga: ay, Dios escogió ese que se lo merecía y que tenía tanto conocimiento. No bajo la lógica del mundo, sino bajo su lógica. Él dijo: si yo escojo a Betsabé y la saco del mundo donde está, esa mujer va a ser una mujer agradecida, que me va a honrar, que me va a servir, que me va a amar. Porque al que más se le perdona, más agradece. La lógica de Dios no es escoger por capacidades, pero nosotros sí. Y lamentablemente nosotros a veces queremos meter a Dios en nuestra lógica humana. A veces nosotros queremos escoger a Dios. Mire, lo voy a usar como ejemplo porque Él no se pone bravo, Él no se hace bullying. Ven, Peggy. Así feíto como ustedes lo ven. Él es como Alex Zurdo, dice que su esposa es la única que lo ve hermoso. A los redimidos es el que dice así, no. Por lo menos eso piensa mi esposa. Bueno, muchos de ustedes no saben, pero este varón es un milagro de Dios. Él recibió un disparo en la cara que le sacó un ojo. Y le salió por aquí o por allá en algún lado. Bueno, lo cierto es que está vivo porque Dios lo escogió. Ah, es este. Ah, no le salió, le quedó por ahí. Lo cierto es que nuestro hermano no tiene el ojo izquierdo. Eso es una prótesis. Y en el taller donde él trabaja, él es pintor de autos. ¿Saben que una persona que pinta autos debe tener una visión muy buena para evitar detalles en la pintura? Y en el taller donde él trabaja pueden llegar muchas personas calificadas, con experiencia y con los dos ojos. Pero este varón, Dios le dio una sabiduría y un talento para hacer un trabajo de excelencia, aún con la discapacidad que tiene en uno de los ojos. Y saben, es un ejemplo de lo natural de cómo Dios nos escoge. Este varón trabajaba en esa empresa hace muchos años, hace meses, años, no sé, y en un momento renunció porque estaba aburrido. Dijo: no, este viejo ya está muy cansado, me voy de esta empresa. Y se fue para otra empresa, lo que él no sabía que la otra empresa era más cansona. Pero bueno, se fue para otra empresa y no sé cuántos días o semanas o meses después, el jefe lo llama y le dice: ¿sabes qué? Todavía tienes el trabajo aquí para ti. ¿Por qué no vuelves? Habiendo más personas calificadas, cualquier jefe dice: no, yo mejor me busco uno que esté completo. Pero a este incompleto, Dios lo completó. Y Dios le escogió. ¿Y saben qué? Le tienen que pedir la bendición donde Él se para a hacer los trabajos. Porque Dios le ha dado sabiduría, capacidad, entendimiento para hacer las cosas bien, para la gloria y honra del Señor. Y así como en el trabajo lo valoraron a Él por su calidad de trabajo, no por la condición, sino por la calidad de trabajo, así es Dios. Dios no mira lo que a ti te falta. Dios no mira qué tan pecador fuiste. Dios mira quién puedes tú llegar a ser en Él. Esa es la lógica de Dios. Si somos honestos, yo tengo un taller y difícilmente contrato a Peggy, a Freglis, como se llama formalmente, conocido como Peggy. Yo tengo una empresa de pintura de autos y yo lo dudaría. Pero Dios no duda. Dios cuando te llamó y cuando te llamó, lo hizo porque sabía que de ti podía sacar algo demasiado grande y poderoso, donde la gente se iba a quedar impresionada de la gloria de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer con una persona. Miren, la lógica de Dios es muy distinta a la nuestra.
Fíjense que Él escogió a lo necio del mundo, escogió a los débiles, escogió a lo vil y a lo menospreciado y generó un ejército impresionante. Que aún con más de 2000 años, lo que Jesús hizo en aquel momento todavía sigue trascendiendo a lo largo de los años y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Y tú y yo hoy somos parte de estos escogidos. No debemos creernos sabios en nuestra propia opinión o merecedores de su gracia, no. Tú y yo estamos aquí porque su lógica es distinta a la nuestra. Porque si hubiese pensado como nosotros, ninguno estuviéramos sentados aquí. Así que gracias a que Él piensa distinto a ti y a mí, hoy estamos en este lugar. Y somos redimidos por su sangre. Rápidamente quiero compartirle otras porciones de la Biblia donde la lógica de Dios es distinta a la nuestra. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 27. Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 27. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Irá esta lógica de Jesús a la par de la lógica que nosotros tenemos? Realmente Jesús piensa muy distinto y separa el pensamiento del mundo con el pensamiento del reino de Dios. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos. Mas entre vosotros no será así, sino que quien quiera hacerse grande, entonces hágase un servidor. Saben, en el mundo y en la lógica natural, el que está en una posición de autoridad o de eminencia se cree superior a los demás. Se quiere enseñorear de los demás, quiere estar sentado en una oficina dando órdenes, haga aquí, haga allá. Pero en la lógica de Jesús, cuando habló a los apóstoles, le dijo: no, Señor, en el reino de los cielos no es así. Usted quiere ser grande, entonces vuélvete un servidor. Triste en la iglesia donde hay jerarquías y donde hay ungidos, donde no lo pueden tocar, donde la unción es sobrenatural y la persona tiene que estar aislado y me tienen que traer agüita fría y masajearme los pies y abrirme las puertas y ponerme guardaespaldas, porque esto no es lo que enseña Jesús. Jesús enseña que el que quiera ser grande realmente no es el que recorra más países, el que se haga más viral en las redes sociales, el predicador que pongan en los estados de WhatsApp. El que quiera ser grande realmente es el que sirve. Esa es la lógica de Dios. Muchas veces gente llega a la iglesia: yo quisiera llegar a ser pastor, porque ven el pastorado desde una posición de autoridad y de eminencia. Y el pastorado es un ministerio de entrega, sacrificio y servicio, donde lo nuestro pasa a segundo plano y pasamos a ser siervos de Dios, a hacer su voluntad. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser primero? Sirve. Dios honra a la persona que le gusta servir. Dios honra a la persona que le gusta sacrificarse por otro. Ese es el principio de Dios, no como nosotros creemos. Hay iglesias donde te ponen a servir porque deja el diezmo más grande. Los líderes son tomados en cuenta según su aporte, pero en el reino no es de esa manera. En el reino de Dios puede venir la persona más rica y bienvenido, gloria a Dios, y sí necesitamos la ofrenda porque hay muchas cosas que hacer y cubrir y gastos, pero eso no te promueve. Te promueve tu corazón de servicio, tu humildad, tu mansedumbre. Escuche lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la ganará. ¿Qué lógica tiene esto? El que pierde gana y el que gana pierde. Según la lógica de nosotros, el que gana gana y el que pierde
pierde. Pero Jesús dice que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de Él, la ganará, porque la lógica de Dios es distinta. Hoy en día vemos en la iglesia, yo soy cristiano, pero voy a cumplir mis sueños. Voy a viajar primero por el mundo, voy a conocer el Machu Picchu, voy a conocer las cataratas del Niágara, voy a conocer las pirámides de Egipto y me quiero poner mi traje de faraón y tomarme mis fotos y en algún momento le sirvo al Señor. Sigue ganando tu vida, gánala, pero en Dios la estás perdiendo. Y no quiere decir que en Dios no podamos ir a viajar, tener unas vacaciones. Quiere decir que si eso es tu prioridad por encima de Dios, entonces estás perdiendo tu vida. Pero aquel que dice, Dios me va a bendecir, me va a honrar en algún momento para yo ir a esos lugares, pero primero entrego mi vida a Él, entonces estaremos ganando no solamente la bendición de Él aquí en la tierra, sino que estaremos ganando el reino de los cielos. Estaremos ganando esa corona de vida que es mucho más importante que cualquier cosa que podamos alcanzar aquí en la tierra. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 22 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En nuestra lógica, a mí me ponen a evaluar a este hombre y yo le pongo 18 sobre 20. Y si vamos a las calificaciones de aquí de Colombia, que es sobre 5, le pongo por ahí 4.8, porque si lo evaluamos, este hombre estaba 1A. Jesús le dijo: los mandamientos conoce, y el hombre dice: mira, mijo, estoy melo. Honro a mi padre y a mi madre, no robo, no mato, no adultero. Estoy melo, remelo, diría yo. Y Jesús lo miró con esa ternura diciendo: este cabezón. Por eso dice, le amó. Porque había algo que había en su corazón que estaba por encima de él, de Jesús. Y era el dinero y la riqueza. Y le dijo: no me impresiona tanto que hagas todas esas cosas. Me impresiona más que yo sea el centro de tu vida y de tu corazón. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que este hombre se entristeció y se fue. En la lógica nuestra decimos: yo voy los domingos a la iglesia, no estoy yendo a discoteca, no estoy puliendo la hebilla bailando con nadie, no estoy tomando licor, estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que Dios está melo conmigo. Pero hay algo de pronto que Dios te está diciendo: no estoy conforme. Yo no me estoy dejando impresionar por algo que se te hace fácil. Quiero que te desprendas de aquello que me está quitando el primer lugar. Esa es la lógica de Dios. Aquí había un hermano, él casi siempre ve las transmisiones, nuestro hermano Efraín. Efraín siempre me decía, porque él sabe que me daba rabia, siempre me decía, porque yo le exhortaba: Efraín, ya, actívate, involúcrate en el ministerio, comprométete más con el Señor, ya tienes varios años en el evangelio, vamos, ¿en qué vas a servir? Y él decía: no, pastor, tranquilo, que yo paso así sea con 3. Si Dios me califica, aunque sea con 3, entro al cielo, pero de que entro. En Venezuela decimos con 10, aquí se dice con 3. Él me decía a mí, como somos venezolanos, me decía: yo paso con 10, ahí en la rayita, pero yo paso. Y yo le decía: mira el joven rico que creía que estaba calificado, pero cuando le dijeron
que tenía que soltar algo, se mostró realmente lo que había en su corazón. En el reino de los cielos no pasamos con 10. Pasamos por la gracia de Jesús, pero también porque nosotros valoramos esa gracia en nuestra vida y vivimos conforme a su voluntad. Entonces, la lógica de Dios, ese rico, en la lógica del mundo, ese rico se iba al cielo, ¿sí o no? En la lógica del mundo. En la lógica del mundo, ese hombre estaba bien, va al cielo directo. Siéntenlo ahí al lado que tiene plata para que nos invite. Pero en la lógica de Dios, no. En la lógica de Jesús, ¿sabes qué? Tu dinero no me importa. Yo quiero es que tú desarraigues tus intereses del mundo y me ames y me sigas. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo le amemos y le sigamos. Que nos desprendamos de muchas cosas que tal vez queremos, pero que es parte de la cruz que debemos tomar. Y quiero cerrar con Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aquí hay una cosa tremenda, la lógica de Dios: mucho no es más. Aquí Dios nos enseña que mucho no es más, porque estos hombres echaron mucho, pero Jesús dice que la viuda echó más. Entonces, para nosotros nos impresiona el tamaño de la ofrenda. En la lógica humana nos impresiona el tamaño de la ofrenda, pero a Dios le impresiona más el corazón y lo que tú estás desprendiendo a la hora de dar la ofrenda. Aquí puede venir una persona que se gane, por decir un ejemplo, 2 millones de pesos y viene y da una ofrenda que podamos pensar que es mucha. Uy, este hermano está dando 400, vamos a orar por él y vamos a visitarlo todos los días para que no se vaya. En nuestra lógica humana, lamentablemente eso se ve en la iglesia, en algunas iglesias donde se enfoca mucho más en el aporte que en la persona. Entonces puede venir una persona y da los 400, pero puede haber una persona que se gane 1 millón y da los mismos 400 y le cree a Dios que Dios va a ser su proveedor, o le da 300, vamos a poner 300. 400 es mucho, pero en la lógica de Dios 300 es más, porque el que tenía menos se esforzó y se sacrificó por dar más, aunque de pronto necesitaba. Pero aquel que se ganaba los 2 millones, los 400, no le hacían ni cosquilla en sus finanzas. Primero, ese que da 400, primero se va a la casa y saca las cuentas. 800 de arriendo, 200 de servicio, 600 de mercado, 1.600.000, me sobran 400, voy a darle eso a Dios. Estoy hablando 400 siendo optimista, porque generalmente ese tipo de personas tienen un codo duro, o el espíritu de Barney, tienen los brazos cortos que no le llega a los bolsillos. Pero de pronto el que se ganó 2 millones sacó la cuenta, 1.600.000 de gasto, me dejo los 200 para la salchipapa, los perros calientes, para ir al parche y doy 200. Pero aquel que se ganaba el 1.000.000 dijo: yo quiero honrar a Dios y voy a dar los 300. Y llegó y pagó el arriendo en 600, pagó 100 de servicio y me quedaron 300. Señor, tú proveerás. Esta mujer hizo más que esto. Esta mujer dio todo lo que tenía. Y eran apenas 2 monedas. De pronto con lo que dieron los ricos era algo insignificante, pero a la mujer no le importó y dijo: Señor, quiero honrarte. Cuando nosotros tenemos al Dios de la caja, nosotros queremos argumentar con el dar. Nuestra lógica es: Dios me entiende, tengo que pagar servicio, este mes no me fue bien, es que no puedo darlo todo para la iglesia, ese pastor sinvergüenza, mire tremenda ropa que se gasta, puras chivas, puros regalos que me han dado los bazares, la monjita. Yo soy como la pastora Isabel.
Tenemos ropa por los bazares y las monjitas que vamos al bazar y lo compramos en 5,000. Y las bendiciones que nos han dado. Y la gente habla de conocimiento. Mira, wow, ahorita que el pastor se compró un carro y lo pintó. Si supieran la historia de lo que nos hemos sacrificado como familia. 7 años en Colombia orando por un carro y no lo habíamos podido tener. Y ahora tenemos ese Ferrari. Para mí es un Ferrari. Ustedes pueden ver lo contrario. Yo lo veo como un Ferrari. Y miren, nadie sabe la historia. Nosotros teníamos una moto como familia. Me recibieron la moto como parte de pago. Me tocó encimar 1 millón, de los cuales el evangelista Doyle me prestó 500. Y yo tenía 500 ahorrados. Y fui y compré ese carro que cuando veníamos hacía así. Fran venía conmigo, ¿cierto, Fran? No podíamos pasar de 50 kilómetros por hora. Los carros nos pitaban y yo feliz con mi brazo afuera y el carro. Yo pensaba que me estaban saludando y yo. Y veníamos en ese carro sin papeles, sin SOA, sin tecno, no tenía cómo pagar una grúa para que me lo trajeran, era con las cámaras. Ay, Señor, guárdame. En los tránsitos y llegamos aquí y paré ese carro y yo me bajé del carro y lo miré y gracias, Señor. Me demoré por ahí 3 meses entre hacerle los papeles, arreglarle la falla. Le compré llantas usadas porque no tenía para comprarle llantas nuevas. El hermano Fregli consiguió material. Yo compré una pequeña parte del material. Él me ofrendó la mano de obra, se pintó y cualquiera ve al pastor ahorita en el carro. Los diezmos están dando. Sí, se está robando los diezmos de la iglesia y no conocen la historia que hay detrás de una bendición de Dios, porque aunque fue con sacrificio, yo lo considero una bendición de Dios. Antes andaba mi esposa y yo, tenemos 3 hijos. Usted se imagina 5 personas en una moto. Imposible. Me tocaba ir 2 o 3 veces cuando teníamos campaña a llevar a mi familia. Iba, llevaba a mi esposa, con el pequeñito venía, llevaba a los otros 2 y así andábamos o de uno en uno o pagando taxi. Y ahora Dios me regala esta bendición con sacrificio y esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios honra a quien le honra. Saben, muchos de ustedes han retenido sus bendiciones por su tacañería. Porque han puesto como prioridad sus necesidades, sus deudas, lo que humanamente es lógico. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja en su lógica y Él dijo, el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente y el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y en el Antiguo Testamento, cuando se lo exigía al pueblo de Israel, le dijo, pruébame en esto, a ver si te va a faltar la comida en tu casa, a ver si te va a ir mal, pruébame. Pero nosotros en nuestra lógica humana no somos como la viuda. Somos como los ricos, damos de los que nos sobra. Y tenemos testimonio de cómo Dios ha obrado. Recuerdo a la hermana Marlene, le tocaba pagar 600, creo, 500 del arriendo y tenía era 200,000 pesos. 200,000. Bueno, pero pongamos 200, no importa, los detalles no importan. Lo que importa es lo que Dios hizo. 200,000 pesos y le faltaba como una semana para pagar el arriendo, creo que eran 500. ¿Y sabe qué? Dios puso en su corazón que bendijera a 4 personas con 50,000 pesos cada uno. ¿Qué dice la lógica humana? 250, no, me faltan 300, más bien envíame a alguien que me dé los 300 porque necesito pagar el arriendo. Esa es nuestra lógica. Pero la lógica de Dios es siembra esos 200 porque vas a cosechar. Y llegó la hermana un día, nos llega aquí a la iglesia, nosotros inocentes de lo que estaba pasando. Recuerdo que llegó a mi esposa y a mí, mire, tomen esta bendición y nos dio 50,000 pesos, buscó otra pareja de la iglesia y dijo, ¿saben qué? Dios puso en mi corazón que lo bendijera y fue para allá y 50 y repartió los 200. No sabíamos qué estaba haciendo, ni qué estaba pasando. Como 2 semanas después me dice, pastor, ¿puedo contar un testimonio? Y ahí es donde nos enteramos de lo que Dios le había pedido a esta mujer y dio los 200 y ¿saben? Le llegaron 600 de parte de Dios y pagó el arriendo y le sobraron 100. Porque la lógica de Dios es muy distinta a la nuestra. La lógica de Dios es que nosotros demostremos que no somos amantes al dinero y que queremos honrar su reino. Queremos honrar a Dios con nuestra finanza y demostrarle que las finanzas para nosotros no son un Dios. Como el joven rico que hacía todo bien
pero no quiso soltar la finanza y nosotros nos desprendemos y vemos la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra finanza. Y no te vas a volver millonario de pronto, pero vas a tener la bendición que enriquece y que no añade tristeza alguna. ¿Saben? Mi esposa y yo no somos ricos financieramente hablando, pero somos ricos en Dios porque a nosotros no nos falta absolutamente nada. Miren, somos migrantes y siempre he contado ese testimonio. Rara vez nosotros visitamos el médico. En 7 años que tenemos aquí nuestros hijos, una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos esa protección de Dios. Esa es una bendición que no añade tristeza. ¿Qué hago yo con plata y mis hijos enfermos? Nada. Más vale que tener mis hijos sanos, mi familia unida, tener lo necesario, servirle a Dios. Me siento rico y millonario, porque en Dios lo tengo todo. Así que, hermano, saque el billete más grande ahora y... No, mentira, estoy bromeando. Así hablan en muchas iglesias y a la gente le gusta eso. Pacta, trae el billete más grande, vas a ser bendecido, siembra. No, dé como disponga en su corazón. Siembre, aporte, no deje a Dios desplazado de su finanza y va a ver cómo su vida va a ser estable. Deje de ser tacaño y métase en la lógica de Dios. Saque el Dios de la caja y crean el Dios todopoderoso. Aplauda a Dios fuerte si lo va a aplaudir.